El día de hoy vamos a continuar, es más, yo creo que con esta vamos a pararle aquí en el tema de Creciendo en Gracia. Esta sería la 11ª parte. Hemos estado viendo alrededor de 10 temas anteriores que tienen que ver con temas difíciles porque la Biblia nos habla mucho de que tenemos que crecer en gracia y hay cosas que nos roban gracia. Entonces, cuando hablamos de cosas que nos roban gracia, son cosas que duelen que nos digan que hay que dejar de hacer. Y hoy vamos a ver un tema igual que los anteriores, es un tema difícil, es la santurronería. Ahorita le voy a explicar qué es esto. No hay un mandamiento en la Biblia que diga no serás santurrón, pero vamos a ver que realmente Dios nos llama a evitar ese tipo de conductas. Estamos funcionando en este tema, en esta serie, con el versículo de Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús nació y empezó a crecer en estatura. Lo vieron crecer los nazarenos, los de Nazaret. Y también creció en sabiduría, pero también creció en gracia. Entonces hay muchas cosas que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Muchas cosas. En el transcurso de su crecimiento, eh, antes de pagar por nuestras culpas, mucho antes de pagar por nuestras culpas, pues Jesús nos enseñó mucho sobre el carácter y sobre la conducta que debe tener un hijo de Dios. Cosas en las que uno como hijo de Dios debe de crecer, está comprometido uno a crecer, porque él mismo estuvo comprometido a crecer en esa área. Él mismo no estuvo exento de ir aprendiendo gradualmente algunas cosas, lecciones de vida que sin llegar a cometer pecado, él tuvo que aprender a administrar su propia vida en santidad, en integridad. Pero desde que era niño, pues hasta su edad adulta, Jesús estuvo aprendiendo. Lo dice así Lucas en este versículo, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y esta parte de la gracia, pues es algo que regularmente no consideramos muy constantemente, pero sí es algo que Dios detesta. Por supuesto, Dios detesta la santurronería tanto como a veces nosotros la podemos llegar a detestar, porque es algo incómodo, es algo ah, no grato a los demás. Si usted ha conocido a alguna persona santurrona, ahorita la va a identificar. Pero Jesús aprendió muchas cosas buenas de sus padres. Desde niño empezó a crecer muchas cosas buenas y de sus padres, por ejemplo, aprendió su lenguaje. Jesús tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender su cultura, la cultura de sus padres, sus costumbres, sus tradiciones, inclusive el oficio de José. La Biblia lo identificaba, bueno, algunos en Nazaret lo identificaban como el carpintero, porque muy probablemente se dedicó también a esta labor. Lo aprendió del papá. Entonces la Biblia no nos habla de que sus padres hubieran sido sacerdotes o levitas o servidores del templo o escribas o maestros de la ley. No, sus papás eran, bueno, su papá era carpintero. María no tenía un oficio específico, pero era una excelente ama de casa, una mujer digna de ser madre de alguien como Jesús. Pero no eran ellos personas religiosas, pues no nos dice la Biblia que tuvieran ni siquiera una membresía en alguna secta religiosa, no. Lo que sí le enseñaron a Jesús fue a cumplir con la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés estaban establecidas algunas cosas que ellos le enseñaron a Jesús, o bueno, sometieron a Jesús a esa parte de la ley, como por ejemplo la circuncisión al 8.º día. La Biblia dice que Jesús fue circuncidado al 8.º día. Y no porque Jesús lo pidiera, porque de 8 años, de 8 días de nacido, pues no hay mucha manera de comunicar estas cosas. Pero igual, después de circuncidarlo al 8.º día, a los 40 días lo presentaron también en el templo y era parte de lo que se hacía como tradición en el templo. Y no solamente como tradición, sino parte de la ley. Sus papás lo sometieron a estas cosas y practicaban pues con él todas las cosas relacionadas con la ley de Moisés.
Jesús era una persona sujeta a la ley de Moisés. Sin embargo, pues las experiencias espirituales de sus papás, en este caso de José y María, mm, eran cosas muy por fuera de las cosas religiosas. O sea, no tenían ellos contacto directo en las cosas del templo o en alguna sinagoga, pero las experiencias espirituales más relevantes las tuvieron fuera de la sinagoga, fuera del templo. Por ejemplo, las cosas que no sucedieron en el templo fue cuando les fue anunciado el embarazo y el nacimiento de Jesús. Esto era muy relevante, era muy importante. Yo diría, Dios me va a dar una palabra que van a hacer de mí el Hijo de Dios. Y no me lo dijo en el templo. Ah, caray. ¿Dónde? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, eso sucedió fuera del templo, el anuncio del nacimiento de Jesús. La visita de los pastores no fue en el templo, fueron a visitar los pastores a Jesús en un pesebre. La visita de los magos de Oriente, estas dos cosas se estaban confirmando, tanto la visita de los pastores como la de los magos de Oriente, estaban confirmando la divinidad de Jesús. Y ninguno de los grupos, ni de los pastores ni de los magos de Oriente, fueron a buscar a Jesús al templo. Los magos fueron a una casa. Entonces, Dios trataba muchas cosas fuera de los asuntos religiosos del templo con José y María. Dios le hablaba a través de sueños para que protegiera a Jesús. Cuando Jesús estaba recién nacido, tenía algunos días, debió haber tenido de nacido. Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Llévate al niño a Egipto. Y no se lo dijo Dios a José a través de un profeta en el templo. Se lo dijo en su casa, dormidito en su cama. Le hablaba en sueños. O sea, no sucedió eso en el templo, pues. Y todo esto y muchas otras cosas más sucedieron fuera del templo, lejos de las ceremonias y lejos de los cultos religiosos del templo. No que estuvieran mal. No estoy diciendo que estaba mal lo que hacían ahí en el templo, no. Digo que Dios trató muchas cosas con José y María, de las cuales Jesús nunca estuvo expuesto pues a esas cosas. Y sí, José y María llevaban al niño Jesús a Jerusalén por lo menos una vez al año. Eso es lo que la Biblia dice. Y solamente una vez al año porque era parte de la ley que tenían que estar y presentar a todo varón allí. Entonces, a lo mejor Jesús hubiera querido pasar más tiempo allá. Lo vimos la semana pasada. Como Jesús, cuando tenía 12 años, él dijo, yo quiero estar aquí, necesito estar aquí. Pero su mamá le dijo, no, vámonos. No lo dejaron. Pero Jesús no fue instruido pues en las prácticas religiosas de la gente que servía y que ministraba en el templo. Jesús no estuvo expuesto a eso. Si ustedes hubieran conocido a Jesús en su lugar donde él creció en sabiduría, en estatura y en gracia, ¿no lo hubieran visto vestido con un efod o con un traje sacerdotal? O sea, él vestía como cualquier civil de su época ahí en Nazaret. No era pues una persona religiosa. Según la costumbre civil de su tiempo, así se vestía Jesús. No era distinguido por esa forma extraña de vestir, así tipo santo, pues. Ya ve que hay gente que a veces hace manda y que anda vestido así como de no sé qué. Y los identifica la gente como religiosos, ¿no? O uno los puede identificar sin batallar, pero Jesús no anduvo así, no se exhibió pues de esa manera. Y todo esto lo comento para que nosotros entendamos que no se necesita ser experto en prácticas religiosas para ser santo y al mismo tiempo caerle bien a la gente. Esto es crecer en gracia. Yo crezco en gracia cuando le caigo bien a la gente, que no es lo mío, pero no soy sanguíneo, yo soy de otro temperamento mucho más complejo. No soy muy simpático a la hora de hablar con la gente. Pero bueno, hay gente que cae bien y Jesús caía muy bien. Sin la necesidad de recurrir a artimañas religiosas para impresionar a la gente, no.
Nadie menciona que Jesús hubiera recibido instrucción religiosa como los sacerdotes. Simplemente no se menciona porque no la tuvo. O sea, Jesús no fue instruido en esas cosas. El tiempo que Jesús vivió en Nazaret, lo dice aquí Lucas, fue de crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia, y nada más. Y esto para con Dios y para con la gente. Y a los ojos de toda la gente de ahí de Nazaret, Jesús alcanzó una perfección moral que nunca nadie había alcanzado. Si ustedes preguntan quién era el hombre perfecto ahí en Nazaret, hubieran dicho, ¿sabes qué? Jesús. Es excelente en todo lo que hace. Yo no sé, ¿verdad? No se sabe, no hay historias, o a lo mejor sí hay alguna historia que yo no conozco, de que Jesús en su trabajo hiciera, no sé, muebles de madera. Es muy probable que los hiciera. Y yo me imagino que cualquier cosa que hacía Jesús la hacía bien. A lo mejor por eso era carpintero, ¿verdad? Porque, híjole, qué difícil es encontrar un carpintero así, por lo menos que cumpla, ¿no?, con la fecha que da, ¿no?, para entregar el trabajo. Y Jesús era un buen hombre, pues, y nunca tuvo que presumir ser un religioso para que la gente lo identificara como un buen hombre, como una buena persona. Insisto, sin la necesidad de mostrarse públicamente como una persona religiosa. Esa perfección espiritual que tenía Jesús es precisamente lo que la santurronería intenta imitar, o pretende mostrar, pues, mediante prácticas religiosas vacías que no tienen nada que ver, por supuesto, con la realidad. Un santurrón es una persona que usted lo va a ver haciendo cosas como si fuera muy espiritual, pero es una espiritualidad que no existe. No existe, son ceremonias, son cosas que no tienen nada que ver. Entonces Jesús, después de cumplir sus 30 años, él comenzó su ministerio y sin un disfraz, pues, religioso. Él, así como una vara recta en medio de las varas chuecas, así la gente lo identificaba y punto. No decían el sacerdote o el pastor o el curita o el levita o sea, no. Jesús exhibió esa inmoralidad de los religiosos con su pura manera de vivir recta. Y pues a todos esos religiosos que eran inmorales y como les decía, eran santurrones, eso era algo que Jesús detestaba con todo su corazón. Si a nosotros nos cae gorda la gente santurrona, pues a Jesús con mayor razón, porque Él conoce el corazón, pues. A nosotros a lo mejor alguien nos puede engañar de que sí es santo, de que sí es buena onda y lo que usted quiera, pero a Jesús no le engaña, o no lo podían engañar. Entonces de repente llegaba gente presumiendo mucha espiritualidad y Jesús los veía. ¿Sabe cómo les decía Jesús a esa gente? Generación de víboras. Dice uno, santo, pues sí, así les decía, ¿no? A los ojos de Jesús eso es algo detestable. Y esa era la especialidad de los religiosos del tiempo de Jesús. Ser santurrones, ser hipócritas, ser mentirosos, tener una espiritualidad falsa, detestable, porque eran malos. En una ocasión Jesús había sanado a un hombre en una sinagoga. Estaba Jesús en una sinagoga y llega un grupo de personas con un hombre con la mano seca. No sé si esto está, no, pero da igual. Y Jesús lo ve y lo sana. Dirían muchos, hay que darle un aplauso a Jesús porque sanó a una persona que tenía la mano seca. No sé, me imagino que a lo mejor como las secuelas de polio, ¿no? Ya ve que se secan las manos, se chure, pues no sé cómo llamarlo. La Biblia lo llama como la mano seca. Jesús lo sana y dirían ustedes, vamos a darle un aplauso a Jesús porque lo sanó. No, la gente, estos religiosos, se enojaron. Digo, por favor, ¿cómo anteponer los dogmas religiosos al bienestar de una persona que Dios quiere sanar? Pues se molestaron.
Pero estás mal, le dijeron. ¿Por qué? Pues porque lo sanaste en día de reposo. Y dice uno, "Oh", con ganas de agarrarlo a cachetadas, ¿no? Pero Jesús así muy tranquilamente, ¿no? Pues trató de explicarles, ¿no? No me voy a entrar en esos detalles, pero la Biblia dice que a partir de esa acción que hizo Jesús de sanar a un hombre con una mano seca, los religiosos empezaron a planear cómo destruirle. No sé si se puede imaginar la maldad que había detrás de estos tipos que aparentaban ser muy espirituales con las prácticas religiosas. O sea, ¿cómo me pueden decir que eres un buen hombre religioso si lo que pretendes es destruir a un hombre que hace el bien y que sana a los demás? Esa era la maldad que Jesús obviamente detestaba en la gente o en estos religiosos, ¿no? Entonces ellos simplemente defendían su sistema religioso porque pertenecían a él. Y argumentaron que en eso pues no se podía hacer porque era día de reposo. Más adelante sigue caminando Jesús y de repente se topa con un hombre que estaba ciego y mudo. Dice la Biblia que estaba endemoniado. Y Jesús obviamente por amor lo sanó, lo liberó. Y de repente vio y escuchó. Dirán ustedes, otra vez, vamos a darle un aplauso a Jesús. No, llegan los mismos religiosos, porque no solamente había seguidores que amaban a Jesús y lo seguían por eso, había religiosos que le iban siguiendo a Jesús para ver en qué lo prendían para destruirlo. Y cuando Jesús sana a este hombre, lo libera a este hombre, esta gente dijo, ¿sabes qué? Tú estás mal, le dicen a Jesús, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Lo que tú estás haciendo, le dijo, es por el poder de Belzebú. Dice Jesús, ay, otra vez esta ola, ¿no? O sea, ¿qué no estaban ustedes levantando sus manos, haciendo largas oraciones allá? ¿Cómo me vienen ahora? Si realmente tuvieran comunión con Dios, Dios les hubiera revelado que es por el poder de Dios. Pero no, y Jesús les quiso explicar con mucha paciencia. Les quiso explicar que aquello que estaban haciendo ellos era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Se los quiso explicar Jesús. Pero ellos cerraron sus oídos y Jesús evidentemente no los pudo convencer. No los convenció. Pero cuando Jesús se da cuenta que no los puede convencer, pues lo que pudo entender Jesús es que eran unos santurrones y había en ellos una habilidad especial para engañarse a sí mismos y para engañar a los demás. Digo, si no te puedo convencer de que eres tú el que está mal, es que te estás engañando a ti mismo, ya te la creíste a ti mismo. Y Jesús los quiso sacar de ese error, obviamente no pudo, pero cuando Jesús vio que ellos de plano no tenían una conciencia de la maldad que había en ellos, Jesús les dijo generación de víboras. O sea, no tenía duda Jesús de que ellos eran una generación de víboras. Eso está en Mateo capítulo 12 versículos 34 y 35. Les dice, generación de víboras. O sea, y les grita, no tiene aquí en la Biblia signos de admiración. Generación de víboras, dice, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, híjola, era algo muy difícil de tratar porque ellos no entendían que estaban siendo santurrones nada más. Practicaban al pie de la letra el judaísmo, pero de esa manera escondían la maldad extrema que llenaba en sus corazones. Eran malos, muy malos, extremadamente malos. Y en esa maldad que había en ellos, sí leían la Biblia, ellos eran de los pocos privilegiados que podían tener esos libros en casa. Leían, pero distorsionaban el mensaje de Dios en las Escrituras para aprovecharse de la gente. Eran religiosos.
pero no eran buenos. Eran ladrones. Y eran ladrones con permiso oficial porque tenían autoridad para hacer negocios adentro del templo. Y en el templo, pues adentro del templo se hacían negocios muy chuecos, muy inmorales. Porque la gente que venía de fuera y que quería llevar un sacrificio a Dios, hacían buen plan. Llegaban y la Biblia dice que ellos podían vender las cosas allá y traerse el dinero y ofrecerlo acá, el sacrificio, para no venir cargando con todo el animalero desde muy lejos. Entonces ellos llegaban con el dinero, el cambio de la moneda, les cambiaban la moneda así, ¿no? Transeándolo siempre. Por decirlo así, el dólar, ¿cuánto está ahorita? 17 le vamos a poner. Bueno, ellos ahí adentro del templo, los religiosos adentro del templo no agarraban el dólar a 17. Te lo vamos a agarrar a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque el Dios de nosotros no acepta dólares, puros pesos, ¿no? Y te lo va a agarrar a 10 y allí estaba la tranza. Y con esos 10 pesos que cambiaban sus monedas, mucho, muy abajo de lo que costaba, con eso todavía iban a comprar el animalito para ofrecerlo en sacrificio. Si ustedes creen que el animalito valía lo que lo estaban vendiendo, pues no. Y además el animal no era un animal perfecto para el sacrificio, era un animal cojo, tuerto, mocho, lo que sea. Y Jesús decía, pero ¿cómo pues? O sea, todo esto es lo que hacían estos religiosos. Y además, bueno, por si fuera poco que fueran tranza para los negocios y que distorsionan las escrituras, eran, según la Biblia, crueles y asesinos. Ya ve que veíamos el jueves pasado con mi esposa el asunto de la crueldad. Pues estos eran sumamente crueles y eran asesinos. De hecho, ellos fueron los que llevaron a Jesús. Antes de matarlo, lo martirizaron y lo azotaron y lo escupieron, le pusieron corona de espinas y le injuriaron y bueno, lo que se les pueda ocurrir para dañarlo y para hacerlo sentir dolor. Ellos. Y fuera del asunto de la tortura, del martirio, lo terminaron matando y matándolo en una cruz, que no era una muerte, pues no sé, como la de los condenados a muerte ahora, ¿no? Si alguien lo condenan a muerte, derechos humanos está ahí viendo para que no le duela, para que no sienta nada y que nada más deje de respirar y ya. No, en aquel tiempo la cruz era matarlo hasta que de dolor se muriera. Y eso es lo que hicieron estos religiosos. Entonces, eran crueles, eran asesinos, y yo me atrevo a decir que para ser así, se necesita tener una habilidad que la dé el diablo. O sea, es algo satánico. Esto de veras debe haber sido algo satánico. Porque Satanás tiene esa misma habilidad que tenían estos tipos de engañar. Porque ellos, todo esto que hacían era para engañar a la gente y hacerle creer que eran buenos, que eran gente muy piadosa, pero eran malos, asesinos, malos, perversos, ladrones. Pero bueno, tenían una capacidad de hacer tantas faramayas para que la gente creyera que ellos eran santos. Y evidentemente no lo eran. No eran santos, eran santurrones. Y ese es el punto al que quería llegar Jesús. Que les decía, ¿saben qué? Ustedes son una generación de víboras. Porque la santurronería es esa habilidad de aparentar ser bueno siendo malo. Es una habilidad que no cualquiera la tiene. Si usted tiene la habilidad de engañar a los demás, haciéndole creer que usted es un santo, usted tiene esa misma bronca que tenían estos santurrones. Yo espero que no, ¿verdad? Pero hay gente que la tiene, pues, que tiene esa habilidad. Y esa habilidad yo tengo la certeza de que proviene del diablo, porque el diablo es padre de mentira, pues. Es engañador. Dice la Biblia que Jesús se disfraza como ángel de luz. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El diablo, creo que está en 2 Corintios, por ahí en el 11, capítulo 11, que Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz.
Entonces, es una habilidad satánica poder engañar a la gente o intentar engañar a la gente, porque Satanás engañó a Eva. Y pues los santurrones intentan engañar a toda la gente a su alrededor, haciéndoles creer que son santos, pero hay perversión atrás. Entonces la santurronería es el arte de presumir logros espirituales que no existen. No existen esos logros espirituales. Es exagerar en los actos de devoción. Es de que si se trata de orar, pues oro más recio que todos los demás. Que si se trata de dar, doy más que todos los demás, pero me anuncio y me dejo ver, me exhibo. Es pues un tipo de hipocresía que es muy detestable a los ojos de Dios. Muy detestable. Lo decía Jesús. Tanto los detesto. Así como usted detesta una víbora, así detestaba Jesús a esos tipos. Y lo decía de manera clara. Y actualmente esa actitud, creo yo que definitivamente por causa de los fariseos, le llaman fariseísmo. También lo puede identificar como fariseísmo esta conducta santurrona de algunas personas que no tienen nada de santos, pero que hacen cosas para parecer que lo son. Y no es otra cosa más que, yo diría, una versión descafeinada del cristianismo, pues. Así como el café sin cafeína, pues, que nomás es puro caldo, oscurito. Así el cristianismo sin la espiritualidad genuina, o sea, sirve para nada, pues. No sirve. Y Jesús decía, bueno, ¿para qué tanta faramaya si adentro no es cierto que existe eso? Y es pretender engañar a los demás con una espiritualidad que realmente no existe. Y eso es hipocresía. Entonces, el crecimiento en gracia, entre muchas otras cosas, implica el evitar caer mal a la gente por este tipo de práctica. Jesús evitó estas prácticas y la gente lo amaba, caía bien, o sea, estaba lleno de gracia, pues. Y esto implica a veces el lenguaje, la vestimenta, las ceremonias religiosas fuera de lugar. Y enfatizo fuera de lugar. Es que uno tiene que orar, uno tiene que servir a Dios, uno tiene que hacer muchas cosas, pero no hacerlo fuera de lugar. Hay lugares para hacer cualquier cosa, pero pues un santurrón lo hace en medio de la gente, porque pretende engañar, ¿no? Tenemos a veces dentro de la iglesia, y no porque estos sean santurrones. Mire, dentro de la iglesia, universalmente hablando, la iglesia es iglesia aquí en todo el mundo, pero hay algunos grupos o congregaciones donde se le enseña a la gente a ser bilingüe, ¿no? A los cristianos son bilingües. ¿Por qué? Porque hablan un idioma dentro de la iglesia, otro idioma afuera. Y no digo que eso esté mal, porque a veces es el mismo pastor el que enseña que se debe tener un doble lenguaje dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando el pastor dice, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tiene que decir la gente? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea, es más fácil, es más práctico. ¿Por qué? Cuando vas a comprar un taco, me pidió 2, amén. Sí. ¿Están buenos? Aleluya. Pero en la iglesia sí se vale. Dentro de la iglesia sí se vale. O sea, no me estoy refiriendo a eso, pues. El lenguaje, a veces, tanto practicarlo dentro de la iglesia, uno lo lleva afuera y eso cae mal. Cae mal. La gente no nos ve con buenos ojos cuando nosotros tenemos expresiones religiosas, y eso pues a veces asusta a la gente, a veces no la asusta pero provoca rechazo, y a veces, aunque no provoque rechazo, provoca burlas de los demás.
Y eso nos hace perder gracia. Ya si no sucede ninguna de esas cosas, por lo menos lo van a ver como el rarito, ¿no? Ahí llegó el brother, ¿no? ¿Por qué el brother? Pues es un vato medio rarito, dice la gente, ¿no? Es una muchacha medio rarita. Así cuando más bien se portan, ¿no? Cuando no, es una de memes y una de burlas que le van a sacar, que para qué le cuento. Ni le voy a decir siquiera que vea videos ahí en el internet que están llenos de memes de gente religiosa que mete la pata bien feo, pero bueno, estas son cosas que molestan, son cosas que molestan y dentro de la iglesia se nos enseña a veces ese lenguaje que fuera de control vamos y lo expresamos afuera y a la gente le va a caer mal, te van a rechazar, o sea, no va a haber gracia en ti como para que la gente pues te ame, te acepte o por lo menos le caigas bien, ¿no? Es parte de lo que Jesús tuvo que crecer. Pues no hay manera de crecer en gracia si nosotros, siendo creyentes, empezamos a usar un lenguaje que es incómodo para la gente de afuera. Algunos dirán a lo mejor, pues a mí qué, yo estoy dispuesto a padecer por causa de Cristo. Eso no es padecer por causa de Cristo. Eso es ser imprudente. Eso es hablar un lenguaje fuera de lugar. Y pues no es padecer por causa de Cristo, más bien hay que ver cuál es la motivación que hay adentro. Porque hay una motivación detrás de una manera de hablar. Y es que a veces queremos impresionar. Hay gente que quiere impresionar con ese lenguaje así espiritual. ¿Qué quieres? ¿Impresionar? ¿Qué quieres? ¿Que la gente crea que eres un santo y que nunca haces nada malo? La gente piensa que hablando de esa manera, la gente te va a ver así como un santo. Hay gente que así lo piensa. ¿O qué es lo que quieres? Pedir algo, porque también eso es un lenguaje muy, muy, muy espiritual para pedir. A mí me toca seguido. Cuando alguien viene a pedir, ¿cómo cree que llega? Dios le bendiga, hermano. Espérame. ¿Qué quieres, no? Ya sabe uno que viene a pedir. Generalmente dinero, pero bueno, hay gente que es así, ¿no? ¿Me puede ayudar? Dios le bendiga. Mira, vamos hablando como gente normal, ¿no? Nos vamos a entender mejor. Expónme tu necesidad. Convénceme de que tienes una necesidad y yo te voy a ayudar. Que no es lo mismo que Dios te bendiga. Ayúdame para comprarle a los niños. Ni siquiera niños tienen, pero allá van, pues, con el engaño, pues, haciéndose pasar por gente muy espiritual con el propósito de engañar. Y la verdad es que este vocabulario levanta una barrera ante los ojos de los demás. Le caemos mal a la gente que llega hablando así. Le caemos mal cuando llegamos hablándole así a la gente. Y le caemos mal a la gente y le caemos mal a Dios. Perdemos gracia. Hay una barrera que estorba para que nosotros podamos hablarle a los demás acerca de la salvación de Dios. Es una barrera que nosotros mismos levantamos por usar un lenguaje religioso, por usar a veces una vestimenta religiosa, por usar cosas que tienen más que ver con algo religioso que con una realidad que realmente estamos viviendo nosotros. Entonces Jesús ya había crecido en esa parte de la gracia cuando comenzó su ministerio. Jesús tuvo esos 30 años allá en Nazaret para crecer y evitar estas cosas que seguramente sabía que existían por parte de los religiosos. Y la gente, cuando Jesús comenzó, no veían esa misma conducta en él. Al contrario, ¿no? La gente lo admiraba porque era diferente a los guías espirituales que había en el templo, a la gente que estaba ministrando en alguna sinagoga, a los escribas, no sé, a los religiosos. La gente lo veía y lo veía diferente. Y pues no solamente lo veían diferente, sino que lo admiraban porque tenía un carisma y una autoridad tan especial, es una gracia pues especial que cautivaba a la gente.
Los atraía así como un imán, lo jalaba a la gente nada más de escucharlo hablar con aquella gracia. Sin un lenguaje religioso, sin una vestimenta religiosa, sin nada religioso. Es más, fuera del templo, lejos del templo, en la calle, en el monte, a la orilla del mar. Pues, ¿qué tipo es este? Tan diferente a aquellos. Miren lo que decía aquí en Hechos capítulo 1, versículo 1. Esto lo escribió Lucas. Lucas escribió el libro de Lucas, valga la redundancia, y el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer libro, el primer tratado es el de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y está aquí en Hechos 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y le dice a Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer. ¿Y a qué? Y a enseñar. ¿Qué nos habla esto? Que Jesús primero hacía y después enseñaba. ¿Qué nos habla esto? Que Jesús enseñaba con su ejemplo, no con palabras religiosas. Él se ponía de ejemplo. Su propio ejemplo era agradar a Dios, pero viviendo en integridad al mismo tiempo. No es fácil hacer esto. No es fácil. Por lo menos no para nosotros. Y Jesús tuvo que vivir así. La gente lo admiraba porque tenía gracia para hablar sin ser un santurrón. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora te voy a hablar de lo que hicieron los seguidores de Jesús después de él, pero bueno, eso es otra historia. Jesús, en su infancia, desarrolló esa gracia que atraía pues a los que lo conocían. Si usted hubiera conocido a Jesús en ese tiempo, hubiera dicho, qué tipo tan agradable, qué tipo tan buena onda, tan inteligente, tan sabio, tan lleno de gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en eso creció y en estatura también. A lo mejor no tiene nada que ver la estatura en esto, pero pues también creció en estatura. Y esto lo comento porque tenía Jesús que crecer en estatura, porque Jesús no era una persona deforme, él tenía que ser sacrificado, recuérdelo, y el sacrificio tenía que ser una persona o un animal perfecto. Jesús tenía la estatura que debía tener, no se quedó enano pues, ni tampoco creció de más, creció lo que debía crecer. Pero el caso es que Jesús desarrolló, pues en estos años que él vivió en Nazaret, desarrolló esa gracia especial que lo hacía capaz de atraer a la gente que lo conocía, sin ser religioso. Y lo dice la Biblia también. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como aquellos religiosos, los escribas. O sea, había una gran diferencia en la manera como Jesús atraía a la gente a como los religiosos querían impresionar a los demás. Muy, muy diferente. Entonces, crecer en esta gracia realmente es todo un reto para nosotros, ¿no? Para Jesús debió haber sido, pero para nosotros también implica un reto, porque es vivir la santidad que Dios demanda de nosotros sin espantar a la gente con la religiosidad. Hay mucha gente que está muy quemada por religiosa y pues, la gente le saca la vuelta. En vez de atraer a la gente le saca la vuelta. Ahí viene el aleluya, chíspense y tírense a perder 2, 3, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente le saca la vuelta. Entonces, vivir la santidad que Dios demanda de nosotros debe de ser sin espantar a la gente, sin hacer ver a la gente como gente muy por abajo de tu nivel espiritual, sino simplemente con gracia, pues. Y la santurronería nos va a estorbar para alcanzar a la gente con el mensaje de la salvación de Dios. Si teníamos intención de alcanzar a una persona con el mensaje de la salvación, la gente, antes de que le hables de Dios, ya le hablaste con tu testimonio,
que no eres más que un panchero, dicen ahorita, ¿no? No eres más que un hipócrita, no eres más que un santurrón. Más si es gente que conoce a la persona que quiere llevar ese mensaje, porque es inevitable que la gente nos conozca nuestra historia anterior. Cuando la gente conoce nuestra historia anterior, dice, ahora me vas a venir con que eres un santo. A mí no me la pegas, ¿no? A mí me lo dijeron. Y varias veces. ¿Por qué? Pues porque la gente ve, pues observa. Y Jesús enseñó que todo lo que hagamos debe de ser por amor a Dios y al prójimo. Todo, todo, todo. El cumplimiento de toda la ley es el amor. Y si nosotros vamos a hacer algo por Dios y por la gente, es amarlos, porque de esa manera les servimos y de esa manera cumplimos toda la ley. No es por la idea terca, pues decir, tengo que aparentar ser un santo. No, no se trata de eso la vida cristiana. Vean lo que dice Mateo 22, versículos 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. ¿Quieres cumplir la ley de Dios? No te pintes de santurrón. Cumple la ley amando a tu prójimo y amando a Dios. O bueno, primero amando a Dios y después al prójimo, ¿no? Eso es el todo. Entonces la ley nos fue dada para esa razón, pues para que podamos servir con excelencia a Dios y servir a la gente en el nombre de Dios, pero sin parecer santurrones, pues. Podemos ser de bendición a la gente más de una manera natural que de una manera así simulada, como aparentando ser santos, pues. No es la idea de Dios de darnos la ley para que parezcamos, es para que seamos santos, en realidad y no en apariencia. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, pero la santurronería no. Entonces, el camino correcto es el amor. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el amar al prójimo produce gracia. Tú amas a la gente y la gente responde ese amor de manera automática. Trata de ser agradable a los demás y lo vas a lograr. Pero no trates de impresionar a la gente con santurronerías, porque la gente te va a rechazar. Se va a burlar de ti, te van a ver como el raro, ¿no? La gente se ríe, los espirituales, o espirituales entre comillas, ¿no? Esos que llegan al restaurante a veces y que a voz en cuello dan gracias por los alimentos. Híjole, a uno le da pena ajena, ¿no? Ver ese tipo de cosas. Me ha tocado ver en algunos restaurantes que de repente se para un hombre de corbata, ¿no? Y Padre, te damos, enfrente de toda la gente, te damos gracias por estos alimentos. Espérate, no se trata de impresionar a nadie con ese lenguaje. ¿De qué se trata? Pues de dar gracias a Dios por el alimento y punto. No es lo mismo ponerte a orar. Digo, si vas a orar, pues ora, levantarte en la mañana o tómate tu tiempo, aparta tu lugar. Hay maneras de hacerlo y no exhibirse en algún lugar público, pues como santo, cuando la verdad, pues no se trata de eso. Hay que ser discreto. Se trata de dar las gracias, no de llamar la atención. Así de sencillo. Tenemos que buscar otro tiempo para orar y hacerlo antes de salir del cuarto de la casa, inclusive. Eso es lo que dice Jesús. Enciérrate, ahorita lo vamos a ver eso. Pero Jesús no tenía por costumbre hacer largas oraciones para bendecir los alimentos. O sea, ni siquiera menciona lo que Jesús decía cuando daba gracias por los alimentos. Hay una oración: Señor, gracias, Padre, porque
Hiciste la tierra y produce alimento para nosotros y lo podemos disfrutar y se acabó. Eso es dar gracias. Dice Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. O sea, no se puso Jesús, oh Padre, te pido ahora por los que están allá en Guerrero, porque el huracán, o sea, no, eso es una oración, no tiene nada que ver con el dar las gracias. Sí, yo les puedo asegurar que si Jesús estuviera en este tiempo, antes de salir al monte, antes de tener comunión con la gente, ya oró por ellos y por nombre. Pero no se exhibía, pues. Es más, ni siquiera sus discípulos sabían de qué oraba. Ni siquiera sus discípulos. Dice la Biblia que en la mañana se levantaba Jesús y se apartaba de ellos allá lejos. Y allá oraba. No se paraba enfrente de toda la gente a presumir su grandeza, que la tenía, por supuesto, pero no lo presumía, pues. En cambio, los fariseos hacían unas oraciones súper largas para que los vieran. Nomás para que los vieran. Y aparte, pues se daban baños de pureza en cada oración que se aventaban, ¿no? Porque no es lo mismo decir, Señor, te pido, te doy gracias, en fin, lo que sea. Sino que decían, Señor, gracias, porque no soy pecador como aquel. Porque no soy adúltero. Gracias, Señor, porque tengo dinero para diezmar. Porque me porto bien lindo. Esas eran las oraciones de los hipócritas, ¿no? O como dijo Jesús, aquellos que oraban consigo mismo. ¿A quién dirige usted sus oraciones cuando ora? A Dios, al Padre. Bueno, estos dirigían su oración a sí mismos, se oraban a sí mismos, ¿no? Decía, esto lo dijo Jesús en una parábola que él dijo acerca del fariseo y el publicano. Así se llama la parábola del fariseo y el publicano. Está en Lucas 18, versículos 9 al 14, y lo voy a leer para que puedan entender esta actitud. No es algo que sucedió en la vida real, pero Jesús estaba ejemplificándole esto a algunos religiosos que estaban ahí. Y dice, Lucas 18, versículos 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano eran gente del pueblo, ¿no? Así, malandro del pueblo. Entonces dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, o sea, esta oración se la hacía para él mismo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pobre publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y dice Jesús, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta parábola la inventó Jesús para enseñarnos que a veces la gente que conocemos por su mala fama resultan ser mejores que los que presumen ser santos. Eso lo enseña Jesús. ¿Cómo está eso? Bueno, si alguien tiene que presumir que es un santo, ya se equivocó. La santidad no se presume. ¿Y quién es mejor? Aquel que sinceramente se arrepiente delante de Dios. Y además enseña que hay mayor gracia para cualquier persona, menos para los santurrones. Dice, este se fue justificado, a pesar de ser un publicano. Los publicanos eran de los que cobraban impuestos. Pues la gente los odiaba mucho porque no solamente cobraban impuestos, sino que robaban de ese dinero. Haga de cuenta que si mi esposa iba a pagar sus impuestos ahí con un publicano
y el publicano le decía, pues, veía sus documentos y decía, tú tendrías que haber pagado 100 pesos. Le decía, van a ser 200, señora. Y agarraban los 100, se los echaban a la bolsa y los otros eran los que reportaban. Dañaban a la gente. Eran ratas de 2 patas. Y la gente los detestaba porque no solamente se quedaban ellos con un dinero, sino que el dinero que le cobraban a la gente lo mandaban para Roma. Ni siquiera se quedaban en Israel. Entonces la gente los odiaba, los aborrecía. Pero bueno, dice Jesús, un publicano que se arrepiente de verdad, un rata, un malviviente, un estafador, que se arrepiente, es más probable que alcance gracia que un religioso que me viene a presumir. Aunque diezme, aunque ofrende, aunque no sea adúltero, aunque todo lo que está presumiendo, aunque oren en público, aunque no roben, aunque ayunen. Porque eso sí, a la hora de ayunar los religiosos también hacían su gran escándalo. Y llegaban delante de la gente con la cara larga. ¿Qué tienes? Estoy ayunando para la gloria de Dios. Por favor, para la gloria de Dios, para la gloria personal, porque mira qué espiritual. Qué hombre tan espiritual, o qué persona tan entregada al Señor. No, dice Jesús, olvídense, yo como representante directo de Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho carne, les digo una cosa, este publicano yo lo justifico si se arrepiente de verdad, pero aquel santurrón queda fuera. Entonces la santidad solamente es real en una persona cuando Dios nos justifica. Pues nosotros no somos productores de santidad. Yo no puedo producir santidad en mi vida. Yo no puedo producirla. Quisiera decirles, sí, yo me santifico y no. Es Dios el que nos justifica y nos santifica. Y una vez justificados, nuestra responsabilidad para ser santos es guardarnos en santidad. Eso sí, cuando decidimos vivir en integridad, sin presumirlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y subrayo aquí, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y yo quiero que noten aquí que no dice ser santo en vuestra apariencia, sino en vuestra manera de vivir. O sea, no se trata de que yo aparente, no se trata de que lo publique, de que le diga a la gente, se trata de que yo viva como vivía un santo, en integridad. Jesús era santo, 100% santo, y nunca se exhibió como una persona religiosa. Lo hemos hecho nosotros religión. Pero Jesús no era eso. La santidad se vive así, en silencio, callada y tranquilamente, sin hacer notar que somos muy espirituales. Y Jesús lo vivió así desde su nacimiento, durante su infancia y durante su juventud, y nunca le presumió a otros lo que él era. Es más, cuando hacía milagros, decía Jesús, vete y no le digas a nadie. O sea, eso es ser santo, eso es ser íntegro sin presumirlo. Ya que la gente no le hiciera caso, pues es otra cosa, ¿no? Pero ese es el deporte favorito del ser humano, no hacerle caso a Dios. Pero bueno, todo fuera como eso, ¿no? Entonces dice aquí, ser santo en vuestra manera de vivir. Porque la santidad así se manifiesta, viviendo en santidad, en integridad. Porque así vivió Jesús desde que nació hasta que lo mataron. Y después de que lo mataron, pues ya no está ni siquiera en este mismo plano espiritual.
Él es otra cosa ahorita, no es una persona como tú y como yo, ya es diferente. Pero sigue viviendo y sigue siendo santo, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Dios acerca de los actos espirituales que nosotros debemos hacer? Porque somos gente espiritual, no lo podemos negar. Dios nos hizo personas de espíritu, alma y cuerpo, y nuestra parte espiritual tiene algunas actividades como personas espirituales. ¿Y qué nos dice Dios acerca de estas cosas espirituales que tenemos que hacer? ¿O cómo debemos hacerlo para no vernos mal ante Él y ante la gente? Tengo que orar, por supuesto que tengo que orar. Tengo que leer la Biblia, tengo que ayudar, tengo que servir, tengo que hacer muchas cosas como persona espiritual que soy, como siervo de Dios que soy. Pero ¿cómo lo debo hacer sin que se vea que estoy queriendo impresionar a los demás? Voy a ver solamente 3 recomendaciones para no alargar mucho este tema. Esto es, número 1, si va a ser un acto de generosidad, por favor no se lleve el celular. No lo dice así la Biblia, pero si nos llevamos el celular es seguro que se va a tomar la foto. Es segurísimo. Mire, casi se lo puedo jurar. No se tome la foto al entregar su donativo, sea dinero, sea despensa, sea juguete, sea lo que sea. No lo haga. ¿Por qué? Porque Mateo 6, del 1 al 4, Jesús nos da estas instrucciones. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres recompensa por ser generoso? Que nadie te vea. Dice el 2, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, o sea, los mismos tipos. Ta, 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 ta. Ahí viene fulano con su ofrendón así en una canasta, ¿no? Y dice, wow, qué tipo tan generoso. Dice Jesús, ya se llevó su recompensa, la gente le aplaudió, pero mi Padre no va a tener recompensa. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y viene la indicación. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, así es como se debe de hacer, en secreto, callado. Sin la foto para el periódico, sin subirla al Facebook, sin presumirlo, pues. Es más, si te puedes tapar la mano cuando vas a meter el billete, hazlo. Sí, porque hay gente que sí, ¿no? O sea, llega con el billete $100 así desde arriba, ¿no? Dice Dios, ¿sabes qué? Ya perdiste tu recompensa. Hubieras recibido 100 veces más, pero por presumido. Ahí está, tienes tu recompensa. ¿Qué? Mira qué lindo, qué generoso. Y ahí se acabó. ¿Hay recompensa? Sí, sí hay recompensa. No más que de la gente, pues, no de Dios. ¿Qué nos recomienda? Así, en secreto. Número 2, si vas a tomar un tiempo para orar, busca un lugar apartado. Y mejor si es secreto, ¿no? Y allí ora al Señor y no a ti mismo. Como los religiosos estos, decía Jesús aquí en Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, no abuses de que sabes orar para pararte enfrente de la gente, en la esquina, como lo hacía el fariseo aquel del que hablaba Jesús, que se paraba en la esquina a gritar y a orar en medio de toda la gente para que la gente lo admirara, o pensara que era bueno. No sé qué traerían en la cabeza esa gente, ¿no? Pero dice, ¿sabes qué? En secreto, enciérrate en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Esa es la manera correcta de orar. ¿Qué hay que hacer en el restaurante? Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos.
Ay, si te acuerdas, bendice también de una vez a tus amigos, ¿no? A tu congregación, a tus pastores. Es parte de lo que hacemos nosotros. Señor, te doy gracias por esos alimentos. Bendice a los pastores, bendice a los que se congregan conmigo, bendice a todos tus siervos y se acabó. No tiene que ser una oración larga, mucho menos en voz alta. ¿Para qué, pues? Para presumir nomás. Ahora, el tercer punto: cuando quieras cantar y adorar a Dios a grito abierto, tampoco te exhibas. No delante de los incrédulos, pues, porque híjole, hay gente que es así. O sea, hay gente que quiere presumir que es muy espiritual porque se atreve a cantar públicamente alabanzas a Dios. Y digo, está bien si lo que vas a hacer es cantar y adorar a Dios, pero hay manera de hacerlo, pues. No necesariamente para exhibirte y para hacerle creer a la gente que tú eres una persona ultra espiritual. De esos que están colgados, como luego dicen, del manto de Jesús, ¿no? Que ya no pisan la tierra, que ya están en otra dimensión, ¿no? Porque miren, de veras, cuando empieza una canción de esas lentitas, ¿no?, de adoración que le llamamos, inmediatamente cierran los ojos y levantan las manos y la gente los ve y ¿qué trae? ¿En qué dimensión entró? Entró en éxtasis, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque el espiritual, enfrente de toda la gente allá afuera, exhibiéndose y llora. Y digo, hay veces que sí es cierto, pues, pero la Biblia dice otra cosa. La iglesia dice que no debemos hacer estas cosas públicamente. Aquí adentro no hay problema, pues de eso se trata, ¿no? Donde todos tenemos una actividad común, que es adorar a Dios. ¿Sabes qué? Allí busca, aquí yo te diría, si no quieres que se burlen de ti, que se rían de ti, o perder tu bendición, lo que tienes que hacer es buscar un lugar apropiado. Y ahí sí, suelta todo. Es más, le voy a pedir a los de la alabanza que pasen. Pero miren, si nuestro deseo es ese, tenemos que buscar una iglesia donde el liderazgo adore en espíritu y en verdad. Y ahí sí, miren, con toda libertad, adora. Salmos 150, versículos 1 al 3. Lo voy a leer porque aquí está la clave para que nosotros adoremos con toda libertad, sin que nadie se fije en tus gritos, en tus maneras de expresarte delante de Dios. Dice el salmista: alabad a Dios. ¿En dónde dice? En su santuario. En su santuario hay un lugar especial para adorar a Dios, sin que nadie te diga, sin que nadie te corrija, sin que quieras impresionar a nadie. Alabad a Dios en su santuario. Dice: alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, o sea, se vale, amplificadores, ruido, escándalo, se vale. Alabadle con salterio y arpa, o sea, instrumentos musicales de percusión y de cuerdas. Alabadle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Dice: alabadle con címbalos de júbilo. Esta es la manera como nosotros debemos alabar. No solamente podemos, debemos alabar. Pero en el santuario, pues, la calle no es escenario para que nosotros expresemos la alabanza a Dios. Se van a burlar de nosotros. Y si les queremos llevar el mensaje de la salvación, la gente nos va a sacar la vuelta. Esto debe suceder adentro. Y esto lo escribió el salmista. Yo me imagino que después de escribirlo, lo debió haber leído adentro de la congregación. Y no lo leyó así como yo lo leí. O sea, estas son palabras de exhortación para que si vas a orar al Señor en su santuario, dice, échale todas las ganas, ¿no? Animando a la gente. Yo pienso, ¿no? Yo me imagino que este salmista sí estaba animando a la gente a alabar a Dios y les decía así: alabad a Dios en su santuario, con gritos.
Alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, y dice al final, alabadle con címbalos de júbilo. Expréselo.